justo el pasado 30 de abril el Congreso de la República, tras un largo debate en realidad, publicó la promulgación de la ley número 31017, que permite el retiro del 25% de los fondos de la AFP. Entonces, mi primera pregunta va en torno de qué significa el retiro de este 25% del fondo de pensiones de la AFP. Mira, hay que explicarle quizás un poquito a las personas cómo es esto, ¿no? Y voy a poner dos ejemplitos. Supongamos que yo tengo un fondo de 100.000 soles. Entonces, ¿cómo debo calcular cuánto me puedo llevar yo? Entonces, agarro el 25% y lo aplico a mi fondo. Si mi fondo es 100.000 soles, 25% de 100.000 son 25.000 soles. Pero la ley dice que máximo 12.900. Entonces, el 25% significa que yo podría llevarme 25.000, pero no voy a poderlo hacer porque me han puesto un tope, un máximo de 12.900. Entonces, ¿cuánto puedo sacar? 12.900. 12.900. Muy bien. Pero así es. Pero si yo tengo un fondo de 10.000 soles, le aplico otra vez el 25% a los 10.000 y son 2.500. Como los 2.500 están por debajo de los 12.900, sí me lo puedo llevar en su integridad. Es decir, amigos, cuando ustedes quieran calcular cuánto es lo que pueden llevarse, apliquen el 25% al fondo que tienen dentro del rango que establece la ley, por supuesto, ¿no? Al fondo que tienen y vean si están dentro de los 12.900 hacia abajo o si están para arriba, ya saben ustedes cuánto es lo que pueden sacar, ¿no? Eso es importantísimo tener claro, porque muchas personas no saben cómo 12.900, 25% se le confunde. Ahora, muy bien, yendo a tu pregunta, mira, voy a trabajar con cifras oficiales, ¿ya? De la Superintendencia de Banca y Seguros de AFPs y AFPs. Al 31 de marzo de este año, según la SBS, afiliados activos hay 7.5 millones de trabajadores peruanos, ya afiliados activos, de los cuales más o menos cotizantes son más o menos, se acercan al 50%, ¿ya? Y el valor total de la cartera administrada por las AFPs suman a esa fecha 154.000 millones de soles, 154.500 millones de soles, ¿ya? Que aplicándole el tipo de cambio nominal del momento, me permite calcular el equivalente en dólares corrientes, ¿no? En dólares corrientes, en más o menos 46.000 millones de dólares corrientes, ¿no? O sea que en dólares corrientes, 46.000 millones es el tamaño de la cartera que estarían manejando las AFPs. Más o menos el 21% del PBI del Perú. Muy bien. Ahora acá me voy a agarrar ya no cifras oficiales, sino unas cifras del Departamento de Investigación del BBVA. Ellos estiman que la ley del 25%, sin considerar los 3.000 soles que el gobierno había prometido en ese momento también, adicionales a los 2.000, ¿no? Sacar, sin considerar eso, el 25% significaría alrededor de 25.000 millones de soles. Es decir, el 16% de los 154.000 millones de soles que era el total del valor de la cartera administrada. Y 16% es un impacto apreciable, es un impacto considerable, que las AFPs van a tener que dar en 2, 3, 4, 5 meses, o quizás un poco más, pero para efectos prácticos, yo lo llamo, van a tener que dar en el muy corto plazo, soltar esa cantidad de dinero. Pero el problema es este. El problema es que, por ejemplo, González Izquierdo va y toca la puerta de una AFP. Lo voy a parodiar, pero para que se entienda, no es que sea así, porque todo va a ser por internet, no, lo voy a parodiar. González Izquierdo va y toca la puerta de una AFP y le dice, quiero mis 12.000 soles billete, porque lo que yo quiero es llevar un billete.
La AFP me va a decir, oye, espérate un ratito, porque no tengo billete. El billete, lo que tengo yo es invertido en activos de diferente liquidez, desde muy líquidos hasta activos poco líquidos. Entonces, si yo quiero darte tu billete de 12.000 que me estás reclamando, González Izquierdo, voy a tener que vender parte de los activos, pues, ¿no? Eso equivale al 16% este que habíamos hablado, ¿no? Y el problema que el miedo o temor que tenían las AFPs era de que al obligarlos a vender estos activos, sobre todo al principio los más líquidos, ¿no? Que son los stocks, ¿no? Son acciones, bonos, ¿no? Podría el sistema como un todo efectivizar una pérdida apreciable. Por ejemplo, si yo había comprado una acción a 10 soles hace 6 meses o 5 meses y ahora me obligas a vender, voy a venderlo de repente a 2 soles, de 10 a 2. ¿Y por qué? Porque la pandemia del coronavirus derrumbó, así literalmente derrumbó, las bolsas de valores del mundo, especialmente a las principales, y entre ellas pues Wall Street, la bolsa de valores de Nueva York, en que el precio de los stocks se cayeron muy fuertemente. Como consecuencia de eso, se ha afectado pues el precio de las acciones, por ejemplo. Entonces se tenía el temor de que yo había comprado una acción a 10 soles y si tú me ibas a obligar a vender ahora, justamente por ese efecto de la pandemia del coronavirus en los mercados de stock, lo iba a vender a 2 soles. Entonces iba a perder, no la AFP, sino el sistema, iba a efectivizar una pérdida de 8 soles, ¿no? Es por ello que se vio los diferentes... por ello es que se vio menos dinero en los fondos, claro, ¿verdad? que en el fondo 2, 3, 2 e incluso el fondo 1, ¿no? La gente perdió apreciable cantidad de dinero desde el punto de vista de las personas, ¿no? 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 y más, miles de soles. Entonces, ¿qué pasa? De que, sin embargo, yo he hecho una pequeña investigación sobre el tema, porque a mí me gusta hablar con cierta rigurosidad, ¿no? Claro. Y me metí a ver qué le había pasado a un índice que normalmente se usa, no es el único, pero es un índice que normalmente se usa para analizar cómo van los mercados de stock, sobre todo. Y este índice es el S&P 500, el S&P 500, ¿no? Así se llama el índice. Y según este índice, del 19 de febrero al 23 de marzo, o sea, más de un mes, del 19 de febrero al 23 de marzo, este índice cayó 35%. Para el mercado de stocks, una caída muy apreciable, ¿no? Ese es ahí donde se nota, pues, en febrero y en marzo, en las cuentas de los aportantes peruanos, cómo se pierden plata, ¿no? Muy bien. Pero desde el 23 de marzo hasta el 1 de mayo, que era la cifra con la que yo analicé, de repente ahora ya está más actualizada, no la he visto, pero del 23 de marzo hasta el 1 de mayo, este índice repuntó. Volvió a subir, en todo caso. Hasta un 60%, es decir, repuntó recuperando, digamos, de las pérdidas, ha recuperado el 60% al 1 de mayo. ¿No? Yo lo he visto después, pero no sé si habrá seguido subiendo, ¿no? Pero si es así y si esa tendencia se mantiene, entonces el costo para el sistema ya no va a ser tan alto en la medida que esa recuperación se mantenga o aumente la recuperación del precio de estos stocks, ¿no? Entonces, según el comportamiento último de los mercados financieros, en el caso del New York, del mercado de Nueva York, que es el principal, pues Wall Street, de ahí ya se irradia a todo el resto de los mercados, incluyendo a la Bolsa de Valores de Lima, que también en los últimos días ha estado recuperándose también, ¿no? Ya eso aminoraría, digamos, el efecto sobre la pérdida que se podría terminar realizando en el sistema
financiero, ¿no? Entonces, en el sistema de las AFPs. Entonces, quería yo comentar eso con ustedes para que lo tomen en cuenta, ¿no? Eso es lo que más o menos han dicho también varios representantes de la AFP, que si bien han caído algunos fondos, han perdido dinero, ese dinero se va a recuperar y eso es lo que está demostrando de alguna manera Sí, con lo que menciona, el ¿verdad? 1 de mayo el 60% de la recuperación ya se había dado, de la pérdida, ¿no? Ujú. Ahora, con esta medida del 25%, y si bien ya se está de alguna manera recuperando por su investigación, ¿cuál será el impacto en el sistema privado de pensiones con esta medida del 25%? Mira, el permitir que se saque fondos de la AFP a mí nunca me ha gustado, ni tampoco de la CTS, tampoco, Ujú. porque eso es ahorro Claro. de muchos años de los trabajadores y un ahorro que forma parte del ahorro nacional, ¿ya? Entonces, primero voy a hacer un análisis propio del sistema privado de pensiones y después voy a hacer su impacto sobre la economía nacional, ¿ya? Ujú. Y ese ahorro del sistema privado es para con un solo fin, de que cuando uno se jubile, ¿no?, tenga los fondos necesarios para vivir sus últimos años de vida, digamos, ¿no?, los años de jubilación. Entonces, cuando te toman esta medida, que no es la primera vez, ¿eh? En el pasado también la han tomado varias veces, tanto con la CTS como con las AFPs, es como si te perforaran, te desnaturalizaran el sistema, ¿no? Y por cuestiones de muy corto plazo, te comprometen objetivos de más largo plazo. En términos económicos, yo lo veo así. Es aumentar el consumo hoy, pero disminuir el consumo mañana. ¿Qué significa eso en la vida real? Es como un columpio, ¿no? Cuando un lado del columpio sube, el otro lado del columpio baja. ¿Qué quiero decir? Que dándole a la gente ahora que está en capacidad todavía de trabajar, veintones, treintones, cuarentones, cincuentones, todavía están en capacidad de trabajar, les vas a dar un dinero, una liquidez para aumentar su consumo, pero eso va a afectar el tamaño de su fondo, ¿no? Ceteris paribus, por supuesto, ¿no? Eso va a afectar el tamaño de su fondo y va a afectar la pensión que puede obtener el día de mañana. Entonces estás privilegiando el consumo hoy y estás perjudicando el consumo mañana cuando me voy a jubilar. Entonces, eso no es correcto porque el objetivo del sistema privado de pensiones no es aumentarte el consumo hoy, para eso no se ha creado. Se ha creado para que el columpio, en vez de que sea así, sea sa, ¿no? Es decir, Claro. para que cuando, o no, en realidad no es que sea sa, Que sea igual. sea igualitario, siempre y cuando los agentes económicos sean racionales, ¿no? Entonces, en esa medida es de que el consumo de mañana también debe ser más o menos igual al consumo de ahora, ¿no? Entonces, es perforar, es desnaturalizar al sistema privado de pensiones, hacer que la gente pueda hoy día, por una cuestión de muy corto plazo, no chapar ese dinero. Y puede haber gente que me está mirando y dice, oye, González Izquierdo, pero entonces tú quieres que la gente se muera de hambre. Oye, Claro, son opiniones muy divididas, ¿no? a En eso, realidad ahorita. un momentito, amigos, un momentito, miren. Cuando una crisis económica muy fuerte como la actual no lo ha producido el sector público porque se portó mal, como a veces pasa en el pasado, ha pasado en el pasado de Perú y de Latinoamérica, ni tampoco ha sido producida por un mal comportamiento del sector privado, como por ejemplo la gran crisis del 2007-2008 en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la crisis ha venido como del aire, porque así ha sido esta pandemia, del aire. En ese caso, quien tiene que salir a velar por los intereses de las familias y de la economía en general es el Estado. Para eso existe el Estado, para eso se crea el Estado, y dentro del Estado al gobierno. Por eso uno elige al gobierno. Entonces, ¿por qué tiene que el sector privado asumir parte de este costo
cuando es el gobierno el que podría asumirlo tranquilamente en el caso peruano, porque tenemos espaldas ahora para hacerlo. Y si nos faltaran las espaldas, podríamos endeudarnos. Oye, hay alguien que me mira y me dice, oye, González Izquierdo, tú estás loco. Tú quieres que el gobierno se endeude y después ¿cómo va a pagar esa deuda? No, no, amigo, tampoco es así la cosa. Yo recomiendo que el gobierno se endeude por 3 razones. Primero, el costo de endeudarme, sobre todo afuera, es en términos reales o cero o negativo. Eso es. O para ponerlo en términos conceptuales, el costo de endeudarme afuera o adentro es cercano a cero. Es un costo muy chiquito, en términos reales, es muy chiquito. No. Entonces es un costo que no te va a provocar problemas mayores en el futuro por el costo, el tamaño del costo. Muy bien. Primera razón. Segunda razón. Antes de que empiece esta crisis, antes de marzo, teníamos una buena salud en el aspecto de endeudamiento. La deuda pública bruta sobre el PBI estaba en el orden del 27% del PBI. Y la deuda neta estaba en el orden del 13%, ¿no? Más o menos enero, febrero, antes que empiece todo este problema. Eran niveles completamente razonables. Para nadie se le iba a levantar la ceja con esos niveles. Entonces, estamos entrando a este tema de mayor endeudamiento sin venir con niveles de endeudamiento ya grandes como por ejemplo Argentina, como por ejemplo otros países. Esa no era la situación. Segunda razón. Y tercera razón, quizás más importante, es que como el costo de endeudarme es bajito, entonces el costo promedio de la deuda pública, ¿no?, va a ser inferior, y es inferior, porque yo me he metido ya en mis calculitos, es inferior al crecimiento del PBI potencial nominal. Y cuando eso ocurre, entonces se dice que con el tiempo esta deuda se va achicando, como proporción del PBI, que es el indicador que vale. Entonces, por esas 3 razones, si el gobierno no tuviese las espaldas o se le acaban las espaldas para entrar a asumir el costo de esta pandemia, el costo económico que está provocando la pandemia, se puede endeudar. Y ya lo ha hecho. Primero sacó un bono, una emisión de 3.000 millones, después sacó una de 4.000 y ahora le han autorizado para sacar otra de 4.000, ¿no? Entonces eso me parece bien, para que, claro, tampoco sin exagerar, porque todo lo exageraba al final hace daño, por supuesto, ¿no? Dentro de cierto límite. Entonces eso me parece bien. Por consiguiente, mi segundo argumento en contra de esta medida es, le estás haciendo llevar al sector privado un costo que debiera de ser responsabilidad del Estado peruano y dentro del Estado del gobierno del Perú, ¿no? Para que no te puedan, digamos, desnaturalizar. Y si me permites, aunque sea unita nomás, un argumentito sobre el efecto sobre la economía nacional, un argumentito, porque tengo varios más, pero para no cansar a la gente, porque no se trata de hablar de economía pura acá, un argumentito nomás, es ya a nivel de economía, esto es ahorro. Y el Perú se caracteriza por ser una economía o un país donde se ahorra poco. Quien ahorra acá en el Perú, ¿sabes quiénes son? ¿O quién es el que ahorra acá en el Perú? El grueso, ¿eh? El 90% del ahorro, alrededor del 90%, son las empresas. En segundo lugar, el sector público. Y al final, las familias, las personas. Y las personas ahorramos básicamente porque nos obligan a ahorrar vía AFP, vía ONP y vía CTS. Entonces, cuando tú lanzas estas medidas que haces que la gente agarre este ahorro y mayormente lo convierta en consumo, estás, ceteris paribus, estás reduciendo el ahorro en el país.
ya que estamos en una situación de poco ahorro, lo haces más chico todavía. Y al hacerlo más chico, en el tiempo generas menos inversión, y al haber menos inversión generas un menor stock de capital físico, y al generar un menor stock de capital físico en el largo plazo, provocas un menor crecimiento potencial de la economía y con ello menores posibilidades de aumentar el bienestar de la sociedad peruana. Ese es mi primer análisis con respecto a la economía peruana derivado de esta ley del 25%. Pero sígueme, por favor, preguntándome otros aspectos Claro. para seguir hablando puramente de economía. Justo hay, como le comentaba también antes de la entrevista, hay posiciones bastante divididas con respecto a esta medida. Hay algunos que dicen sí es un ahorro a largo plazo, como lo mencionaba usted, pero se debería encargar el Estado. Y por otro lado sí, pero hay personas que se han quedado sin trabajo o sin algún ingreso. Entonces, se tiene, en resumen, ambos tienen mucho en cuenta de que hay que pensarlo bien antes de retirar. Entonces, como persona, ¿cómo me impactaría o cuánto de menos recibiría en mi pensión aquellos que retiren el 25% de sus fondos de pensiones? Si yo Ahí, decido retirarlo, ahí como le sí, mencionaba, ahí sí no he ¿diga? hecho el calculito, ahí sí no me he metido a hacer mi search, mi investigación, ¿no? Mi calculito, pero sí te puedo decir algunas recomendaciones para las personas, ¿ya? Mi primera recomendación es que si no en realidad no está surgido de tomar eso, no lo tomes. Déjalo ahí para que vaya en el tiempo aumentando, más aún que ahora se supone que antes de fin de año vamos a entrar a discutir una reforma integral del sistema de jubilación del Perú, ¿no? No lo tomes, no lo toques. Sí, eso, por ejemplo, va dirigido a la señorita que nos está viendo o al joven que nos está viendo, que vive todavía con el papá, con la familia. No lo toques, si es que no, de verdad no lo necesitas. ¿Ya? Muy bien, mi primera recomendación. Mi Claro. segunda recomendación es la siguiente. Hay gente que dice, mira, ¿sabes qué? Yo lo voy a sacar de todas maneras, porque he perdido plata en febrero, he perdido plata en marzo y yo ya no quiero saber nada con el sistema privado, con las AFP. Hay gente que reacciona así, ¿eh? Y montones de gente. Bueno, entonces ya tomaron, mentalmente ya tomaron su decisión, yo saco esa plata. Muy bien. Para ese caso van las siguientes recomendaciones. Primera recomendación, como eso es ahorro, saca ese ahorro y Ajá. si no lo necesitas consumirlo en el momento, puedes buscar una institución financiera diferente que puede ser un banco, una caja municipal, una caja rural, una cooperativa de ahorro y crédito cuando están supervisadas por la SBS y lo pones ahí un depósito a plazo fijo 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años para maximizar tu rentabilidad y ganas una rentabilidad aceptable y no vas a tener el temor de que vas a perder plata como ocurrió en febrero y marzo. Muy bien. Claro. Esa es mi primera recomendación. ¿Y cuál es el impacto sobre la economía? Mínimo. ¿Por qué? Porque estoy convirtiendo un ahorro en otro En ahorro. otro ahorro. O sea, es de ahorro a ahorro. Muy bien. Segunda recomendación. Sacas el ahorro y conviértelo en inversión. En inversión. Si tienes un negocio, ve cómo lo mejoras. Y si no, y tienes espíritu de emprendedor, emprende un negocio. Y dentro de inversión también te aconsejo que inviertas no solo en capital físico, maquinarias, equipos, sino también en capital humano. Puedes también financiarte un posgrado, puedes financiarte una educación superior o puedes financiarte algunos cursos de especialización, ¿no? Algunos cursos, si eres técnico, de mayor tecnificación, en fin. O puedes también pagar, si no tienes, pagarle la pensión escolar a tus hijos o a tu hijo si está en la universidad o si está en un instituto técnico como Senati, etc. Inviertes en capital humano, porque eso también es inversión, eso no es consumo. Claro. Tercera recomendación, puedes sacar tu ahorro
Y si tienes muchas deudas atrasadas y no pagadas, que te pueden generar graves problemas, como meterte en Infocorp, porque para salir de allí es bien costoso, ¿no? Es bien complicado. Sí, bien costoso. Bueno, para estar en un estado, en un estado, ¿no, Jorge? Sí, claro, y además, habiendo arreglado todo, de repente te toma 1 año, 2 años salir. Claro. Entonces, paga esas, como decimos nosotros, paga esas arrugas que tienes atrasadas. Y lo que sí no te recomiendo es que agarres ese ahorro y te lo consumas en el sentido de que te compres ropa, te compres zapatos o te quieras ir de viaje de acá a diciembre, tú diciendo, pucha, de acá a diciembre los Una pasajes televisión están nueva. poquitos, ahora los compro. No hagas eso. Yo sé que hay gente que me está mirando y se morirá de la risa en mi cara porque dice, yo lo voy a hacer. Está bien, que uno es libre de hacer con su dinero lo que quiera, pero no debes hacerlo porque estás convirtiendo un ahorro en consumo. Por ejemplo, regresas de viaje, te vas a Navidad, Año Nuevo, bien chévere. Regresas de viaje y ya no tienes nada. Claro, hay gente que dice lo cantado y lo bailado no me lo quita nadie, dice, ¿no? Pero si tú le haces el seguimiento a esas personas que se comportan de esa forma, cuando llegan a 60, 70 años, míralos cómo terminan. Míralos cómo terminan a sus 60, 70 años. Entonces, no lo hagas, ¿no? Entonces, la única forma en que yo creo que podrías destinarlo al consumo es que si de verdad no tienes para comer tú y tus hijos, tú y tu familia. Pues bueno, en ese caso no hay nada que discutir, pues si no tienes para comer, no hay nada que discutir. Agarre ese ahorro y te lo conviertes en consumo. Pero ese es un caso extremo, ¿no? De acuerdo, justo a una de las menciones, como le decía, era acerca de que los menores de 35 años sí van a poder recuperar sus aportes a la AFP, porque estos aportes son a largo plazo. ¿Esto es correcto? Bueno, es que ahí tienes que asumir varias cosas. Mira, a nivel mundial, hoy día casi todos los buenos economistas del mundo, ¿no? Te dicen esto. Para los próximos 5, 10 o 15 años, mira lo que te están diciendo, para los próximos 5, 10 o 15 años, las tasas de interés van a estar muy bajas. Y las razones de esas son varias. Y no voy a poner a darlas acá porque no tiene nada que ver con el tema, ¿no? Pero te dicen, las tasas de interés en los próximos 5, 10 o 15 años van a ser reducidas, bajas. Entonces, en ese sentido, las rentabilidades que tú puedes obtener con cosas que no sean acciones, que no sean stocks, que no sean acciones, y si inviertes en bonos, en otros papeles, la rentabilidad es muy reducida. Entonces, las empresas que administran fondos, para no poner nombre de AFP, porque mañana pueden salir otras empresas, tranquilamente, que no sean AFP, y que te den el servicio de administrarte tu fondo también, tranquilamente, ¿no? Eso puede ser parte de la reforma que se esté planteando, ¿no? Entonces, las empresas que administran fondos, la posibilidad de sacar una rentabilidad promedio ya no va a ser como la del pasado, digamos, si en el pasado era este tamaño, ya no va a ser porque las tasas de interés van a estar bien reducidas, entonces va a ser una rentabilidad menor para los próximos 5, 10, 15 años. Entonces, en ese sentido, tú no puedes extrapolar al futuro tu comportamiento pasado porque no va a ser igual, no va a ser igual al pasado. Entonces, en ese sentido, la probabilidad de obtener rentabilidades, ¿no? Con respecto al pasado va a ser menor. Y en ese sentido, el tamaño del fondo también se haría así, ¿no? Porque según cifras oficiales, alrededor del 60% del fondo es rentabilidad y alrededor del otro 40% es el ahorro forzoso. Entonces, en la medida que la rentabilidad se afecte, no es que no haya, sino que sea menor que la del pasado. Va a ser menor, claro. Entonces, el tamaño del fondo va a ser esto. Y al hacer el tamaño del fondo esto, tu pensión esperada también va a ser menor, ¿no? Y solamente para mí
Hay dos formas de solventar eso. Dos formas de solventar eso, ¿no? ¿Cuáles son? La primera es que el ahorro forzoso de 10% que es hoy día, ¿no? Suba, y ahí sí he hecho algunos calculitos, suba a 15%, o sea, suba 5 puntos porcentuales, de 10 a 15. Pero como los primeros 10 están a cargo del bolsillo del trabajador exclusivamente, los otros 5 hay que estudiar si lo asume la empresa, lo asume el Estado, lo asume el trabajador, o entre los tres se asumen partes o se dividen menores, o si solamente entre el Estado y la empresa, en fin, eso es para estudiarlo. Pero que desde mi punto de vista, para que te aspires a una pensión mayor en el futuro, el fondo tiene que ser mayor, pues si no, ni de vaina sacas una pensión mayor. Entonces, una forma de hacer que el fondo crezca es que ahorres más en términos forzosos, ¿ya? Y la segunda medida es aumentar, creo yo, el periodo, la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque hoy día, según el INEI, la edad promedio, la expectativa de vida en el Perú era 75 años, pero ahora último la ha subido. Si tú miras su página de ellos, ya lo subió a 76.5 años la expectativa de vida. Ya le subió de 75 a 76.5. Entonces, con una mayor expectativa de vida, tú puedes también decir, oye, subamos 1 año o 2 años de edad de jubilación. No hacer un cambio tan drástico, claro, meter 1 o 2 años. No, 1 o 2 años, porque estarías combinando con la otra medida del ese problema integral que ya implique otras cosas. Si no se hace eso y seguimos más o menos con el status quo actual, esas son mis 2 recomendaciones, ¿no? Consulta para que usted responda, de Carla Portocarrero. Muchísimas gracias por tu consulta, Carla. Ella nos indica, ¿qué pasa con el descuento del 25%? Mejor dicho, que si este 25% de mis aportes de la AFP los retiro para comprar mi primera vivienda, ¿es válido? Justo mencionando el tema de las inversiones. Sí, claro, eso es inversión. Eso es, señorita Carla, eso es inversión. Estaría actuando correctamente, señorita. De acuerdo, aquí tenemos otra consulta de John Anthony Human, que nos indica, ¿esta nueva ley afecta a la ley Reja? Bueno, a la jubilación anticipada. No, claro, no lo puedo hacer perfectamente. Claro, siempre va a estar la opción de retirar mi 95.5%, sea que me jubile a los 6.5 o sea que me jubile, si soy varón, a los 5.5, ¿no? Esa opción, señores, está siempre vigente, ¿no? Esta ley del 25% no afecta a eso. No de acuerdo, aquí tenemos otra consulta de Marco Antonio Uribe, quien nos indicó en qué otras inversiones podría disponer este 25% de retirarlo. Uy, ya depende de la creatividad de cada emprendedor, de cada empresario. El empresario, una de sus características importantes es que tiene que ser muy creativo. Ya depende de la creatividad para que diga dónde ve un nicho de negocio y ahí se mete, ¿no? Por ejemplo, ahora en esta cuarentena hay empresas que por lo bajo, porque es así, no están permitidas, pero por lo bajo están haciendo atendiendo. Delivery claro. De todo tipo, ¿eh? De todo, te traen comida a tu casa, te traen comida preparada, pero ahí está, pues ahí está la creatividad, ¿no? Entonces va a depender de la creatividad de cada empresario, cada emprendedor, ¿no? De acuerdo, justo ahora acerca de una reforma del sistema de pensiones que se ha planteado, ¿se debería hacer en estos momentos? Sí, bueno, ahorita no, porque estamos en pandemia, no estamos en emergencia económica, no.
pero yo creo que hay que estudiar el tema. ¿Saben por qué, amigos? Porque no creo que haya otro país, bueno, descartando a países africanos de ese nivel, ¿no? No haya otro país de ingreso medio, pongámosle así, como el Perú, en que haya tres sistemas de jubilación. El sistema público, ONP, el sistema privado, AFP, y pensión 65. Mucha gente se olvida de la pensión 65. No lo cuenta en realidad como una... Y los tres sistemas tienen graves problemas. Los tres están aproblemados. La ONP, el sistema público, amigos, tiene gravísimos problemas financieros y económicos. Al extremo que si el gobierno no hace esto, no saca plata de su bolsillo y le da, no podría pagar las bajísimas pensiones que paga. A ese nivel está la ONP. En el caso de las AFPs, también tiene sus problemas de que la gente siente que no se siente retribuida, ¿no?, con el esfuerzo de ahorro que hace en términos de pensiones. Si no, miren el caso de Chile, que es donde se inventó el sistema de AFPs. La gente no está conforme con ese sistema, y el presidente Sebastián Piñera, que es hermano menor de José Piñera, que es el gran creador de este sistema, ha mandado una ley al Congreso donde le mete unas reformas bravas al sistema privado de pensiones en Chile, bravas, por justamente los problemas que tiene. Y pensión 65, que se creó para darle pensión a los viejitos en extrema pobreza. Hoy día hay gente que de extremadamente pobre no tiene nada, e incluso de pobre no tiene nada, y recibe su pensión 65. Entonces, los tres sistemas tienen problemas duros, fuertes. No puede seguir así, pues. Entonces, esto tiene que reformarse a la brevedad posible. Hoy día no es el momento apropiado, pero de repente discutir el tema, pensar el tema y proponerlo para una eventual modificación, sí se puede hacer, por supuesto. De acuerdo, justo sobre lo mencionado por el presidente Martín Vizcarra, que el costo del fondo de pensiones es muy elevado, usted me está indicando que debería elevarse un poco más. ¿Podría plantearse incluso? Mira, el presidente se refiere a las comisiones que cobran las AFPs, esa es otra cosa. El ahorro forzoso es algo que va directo a la vena, va a mi pensión. Las comisiones que cobran las AFPs, esas van al bolsillo de los dueños de las AFPs, y de verdad que hay problemas ahí. ¿Por qué? Porque no puede ser, pues, que tú, trabajador, pierdas, ¿no? Pierdas, como acaba de pasar febrero o marzo, pierdes, ¿no? Y las empresas ganan. O sea, y te siguen cobrando, claro. Claro, porque te cobran pues un porcentaje fijo, entonces ellas siempre ganan. Entonces, claro, el presidente dijo, estas comisiones, ¿no?, son relativamente altas y no están bien diseñadas porque ellas nunca, las empresas, las AFP como empresas, no pierden. Los únicos que pierden son los aportantes, los trabajadores. Entonces hay que reformar, y yo estoy de acuerdo, hay que reformar esa parte, por supuesto, ¿no? De acuerdo, y ahora pues, sobre el tema de los no aportes en los meses de abril y mayo, ¿va a afectarnos de alguna manera a nuestro fondo de pensiones? Porque sí, ya se ha estipulado que... Son 2 meses que no ahorras. Claro, el impacto va a ser marginal, ¿no? Marginal. Claro, pero no es mucho. Claro, no, pues 2 meses. En 20, 30 años, 2 meses, pues ni cosquillas te hace. Pero en términos conceptuales, te tiende a reducir el tamaño del fondo, en términos conceptuales, ¿no? Pero en términos prácticos, empíricos, si tú eres un veintón, un treintón, un cuarentón, un cincuentón, que 2 meses no aporte, pues ni cosquillas te hace, pues, ¿no? De acuerdo, y ya como última consulta en realidad es acerca de la reactivación económica, si tiene alguna reflexión sobre todo lo que se está planteando. Hoy sí, pero ¿cuántos minutos tienes? Porque si me haces hablar sobre eso, nos pegamos una conversación de unos 20 minutos, o menos. A modo de resumen. A modo de resumen. Así que tú dime cómo
Me estás Lo poniendo la más pelota ahí resumido que... para que me haga un partido, pero si quieres lo tratamos, hija, ¿eh? Tú dime. Claro, a modo de resumen, ¿cuáles son sus opiniones al respecto? Mira, si tuviera que resumir mi análisis, Ujú, yo haría 4 comentarios, ujú, ¿ya? Y quiero dejar en constancia que son 4 comentarios hechos con la mejor voluntad. Yo no hago comentarios, amigos, porque le tengo cólera al gobierno, al Congreso o a tal político. No, yo no hago eso. Yo, González Izquierdo, no cae en esas cosas. Yo siempre me respaldo en lo que la ciencia económica dice. Entonces, o por lo menos en la que yo creo, ¿no? El modelo que yo creo, porque hay varios modelos, el modelo que yo creo y uso. Entonces, basando en ese modelo económico, yo analizo la situación y saco recomendaciones. ujú. Yo he hecho lo mismo ahora con el tema de la reactivación y saco 4 conclusiones, ¿ya? Claro, Cuando se acabe la cuarentena, y eso vamos a ver si se acaba el domingo, porque hoy día casi ya sé de 4.000 entender otra. nuevos infectados hemos tenido en un día y 100 muertos en un día, cuidado, ¿ah? Cuidado. Ujú, Por eso te digo, si se acaba la cuarentena el domingo, entonces la economía va a entrar a una fase que se llama de recuperación, porque hasta ahorita la economía está en una fase de emergencia. Las medidas que se han tomado es para que la economía no se derrumbe. Es como en el caso de una persona que llega a emergencia y los médicos emergencistas lo que quieren es salvarle la vida, mantenerlo vivo. Y una vez que lo estabilizan, ya lo pasan a sala para que ahí ya comience a recuperarse. Pasar a sala es cuando se acabe la cuarentena del 10 ujú. y comienza la recuperación. Entonces, en esa fase es que aparecen estas 4 fases que ha dicho el gobierno, ¿no? Una mensual, mayo, junio, julio y agosto. Muy bien. De agosto, claro. Entonces, quiero hacer 4 comentarios rapiditos. Primer comentario, miren, ¿qué actividades van en mayo? ¿A cuáles van en junio o en julio, en agosto? Normalmente lo hacen un grupo de técnicos basados en modelos económicos, econométricos, incluso deben estar usando la tabla de insumo-producto, ¿no? La Ujú, actualizada por el INEI, en fin. Pero tienen que entender, y acá me quiero dirigir al gobierno del señor presidente Vizcarra y a la señorita ministra de Economía, tienen que entender que un modelo, por más ecuaciones que tenga, es una abstracción de la realidad. No ujú. puede tomar el 100% de la realidad. Ese modelo no existe, no ha existido, no existe y yo creo que no existirá. Un modelo que te considere toda la realidad. Se abstrae y te toma lo que el modelo considera más importante nomás. ¿Y Ujú, por qué digo claro. esto? Porque, por ejemplo, si tú miras las 4 fases, te encuentras que actividades tan importantes como las casas de cambio no aparecen. Tú no sabes, oye, un dueño de casa de cambio dice, ¿cuándo me toca a mí abrir? Tú miras la fase mayo, junio, julio y agosto y no Ujú, aparece. ujú, Segundo, los policlínicos medianos y pequeños que dan salud tampoco aparecen. Tú miras mayo, junio, julio y agosto y no aparecen. no, no. Tercero, los talleres de mecánica automotriz, ahora que todo el mundo ha tenido 2 meses su carro parado, tampoco aparecen. Y así como eso debe haber cientos de actividades que los modelos no lo recogen porque no pueden abarcar el 100% de la realidad. Entonces mi Ujú, primer comentario es pedirle al gobierno del señor Vizcarra que dedique un grupo de gente a analizar estos casos que han omitido, que están omisos, claro. Ujú. porque son actividades tan válidas como cualquier otra y yo no veo por qué las van a condenar a que no abran, ni Claro. siquiera en la 4ª fase, o sea, la Ujú. están condenando a que no existan, no puede ser. O que Entonces, cierren todo señor el año, ¿no? presidente, claro, señor presidente, tiene usted que hacer un análisis de todas estas actividades que no están consideradas explícitamente para que las metan también y digan,
Oye, un policlínico se abre ahora, ¿no? Una casa de cambio también, porque los bancos funcionan, ¿por qué no pueden funcionar las casas de cambio, no? Los talleres de mecánica automotriz también, en fin. Mi primer comentario, ¿ya? Mi segundo comentario. La cuarta fase termina en agosto. Básicamente es el tercer trimestre del año. Entonces, hasta el tercer trimestre del año, la economía peruana va a estar renga, va a estar coja, renga. Oye, ¿por qué dices eso, González Izquierdo? Porque no va a estar con el 100% de sus actividades, ¿no? Con permiso para operar. Porque recién en agosto son las finales que les van a dar permiso. Entonces va a estar coja la economía hasta el tercer trimestre. Entonces, prácticamente a partir del último trimestre de este año, octubre, noviembre y diciembre, es que la economía va a estar en su pleno potencial de 100% de actividades con permiso para operar. Entonces, a partir del último trimestre es que podríamos esperar que la economía comience a reactivarse, digamos, en forma apreciable y continuar el 2021 consolidando esa tendencia. Eso es lo que yo espero. Pero me ha venido algo también a mi análisis que me ha puesto saltón. Y es que en enero, febrero y marzo aparece la campaña fuerte, dura, presidencial para el 2021 y congresal para el 2021. ¿No ves que en abril son las elecciones, la primera vuelta? Y mucho va a depender de lo que se diga en esa campaña. Porque si en esa campaña salen candidatos a decir borrón y cuenta nueva, vamos a crear una nueva constitución, vamos a hacer esto, van a crear tal incertidumbre que el consumo privado y la inversión privada, que es el motor fuerte de esta economía, pueda hacer esto. Consecuencia de la incertidumbre. Entonces, cuidado con eso también. Cuidado con eso. Entonces, ese es mi segundo comentario. Que hasta el tercer trimestre la economía va a estar renga y a partir del cuarto trimestre recién va a estar con su 100% de actividades abiertas, ¿no es cierto?, para comenzar a crecer. Muy bien. Tercer comentario. Lo que está haciendo este gobierno es básicamente abrir las puertas a la oferta, abrir las puertas a lo que yo llamo la oferta agregada, abrir las puertas al sistema productivo. ¿En qué sentido abrir las puertas? Literalmente, permitir que las empresas abran sus puertas, vengan sus trabajadores y comiencen a producir. Eso es básicamente lo que está haciendo en estas 4 fases. Abrir las puertas al sistema productivo para que puedan operar. Muy bien. Pero yo creo, amigos, que la ley de Say en economía no opera, no se da en la vida real. Y le digo claramente al señor presidente de la República, por la ley de Say, señor presidente y señorita ministra de Economía, la ley de Say no opera en la vida real. ¿Qué es eso de ley de Say? Oye, ¿qué tontería estás diciendo, González Izquierdo? No hay ninguna tontería. Esa ley dice que toda oferta crea su demanda. Es decir, si yo abro las puertas al aparato productivo, ya del momento que comienzan a producir, contratan gente, pagan salario y la demanda va también y listo, y el aparato productivo y la economía hace esto, ve, ¡pum! La ley de Say no existe. ¿Por qué? Porque yo puedo abrir las puertas al aparato productivo, a la oferta, pero si no va acompañado de una política que estimule la demanda, que estimule el gasto, que estimule la compra, eso de abrir las puertas al aparato productivo no me garantiza que la economía regrese a su normalidad a la brevedad posible. ¿Por qué? Porque si yo soy empresario, digo, voy a producir, pero si yo levanto la cabeza y miro más allá, digo, y si no hay quien me compre, ¿para qué voy a producir? Es lo que puede suceder, porque claro, muchas personas si yo estaba produciendo, por ejemplo, 100 pares de zapatos antes,
Yo levanto la cabeza y veo ahora poquita gente que me quiere comprar, entonces, ¿qué digo? Ya produzco 20 nomás, pues. Entonces ya no Son contrato tanta necesarios, se gente. podría decir. Claro. Entonces, el abrir las puertas no me garantiza que la economía haga resto, ¿eh? Ujú. Porque tengo que estimular la demanda y dentro de la demanda, a la demanda interna, donde los peruanos, los que estamos adentro del país, lo que gastamos, eso es lo que hay que garantizar que también crezca. Y eso no veo, no veo, no veo en este plan de reactivación de 4 etapas. Esa crítica constructiva se la hago al presidente. Claro. ¿Y qué cosa es demanda interna? 3 cosas. Inversión pública, que sí está considerado una fase, cuando uno lee el sector construcción, ahí aparece 20 proyectos, 50 proyectos, eso está bien, eso está bien, eso está bien encaminado. Y más bien digo que eso debe aumentarse, debe gastarse más en inversión pública. Pero la inversión pública te pesa el 6 a 7% del PBI, o sea, te pesa una cosa pequeña. Lo que pesa en la demanda interna, ¿saben quién es? El gasto privado de nosotros. Consumo privado, 65%, inversión privada, alrededor de 20%. Y esto es lo que hay que estimular. Y lo que está sucediendo es que el principal determinante, por ejemplo, del consumo privado de la gente es cuánta plata tiene. Porque yo, ¿cómo consumo? Comprando. ¿Y cómo compro? Con plata. Y si no tengo plata, ¿cómo voy a comprar? Entonces, ¿qué sucede? Que estamos saliendo de la cuarentena y la gran mayoría de la población, ¿no? Sus ingresos reales o se han vuelto cero o están negativos porque se han comido sus ahorros y se han endeudado. Y encima hay muchas empresas que durante 3, 4 meses en adelante se han bajado los sueldos como una medida de emergencia. 30%, 40%, 50% se han bajado los sueldos. Entonces el ingreso real de muchas familias va a estar pequeño todavía. No va a poder recuperarse fuertemente en los meses que vienen. Y ese es quizás el principal determinante del consumo privado. Y el segundo Claro. determinante son las expectativas, que muy fuerte con respecto a la inversión privada. El inversionista privado se mueve principalmente, no únicamente, pero principalmente en base a expectativas. ¿Estoy pesimista o estoy optimista respecto al futuro inmediato de mi país? De eso depende mucho si tomo la decisión de invertir. Y también con las empresas. Hay unas que han quebrado y otras están muy débiles. Entonces, que también se recuperen les va a tomar tiempo. Por consiguiente, yo considero que el gasto privado, que es consumo, inversión privada, les va a tomar su tiempo en recuperarse. Y mientras no se recuperen en sus niveles normales, la economía no puede crecer de No va a acuerdo a sus recuperarse. niveles normales, no puede regresar a su PBI potencial. Porque en el corto plazo, amigos, y mientras exista distorsiones en diferentes mercados, en el corto plazo, lo que le pasa a la producción de bienes y servicios, ¿saben de quién depende? ¿Saben de quién depende lo que le sucede a la producción? De la demanda. Si la demanda crece, la producción lo sigue. Si la demanda no crece, también la producción lo sigue. Por eso es que yo, la crítica que le hago al plan de reactivación del gobierno del presidente Vizcarra, y vuelvo a repetir respetuosamente, la crítica que le hago es, señor presidente, sus 4 etapas básicamente están abriendo las puertas a la oferta productiva, a la oferta agregada. Yo no veo medidas decididas que estimulen la demanda interna sobre todo y al gasto privado sobre todo. El Banco Central se ha mandado su buena bajada de tasa de interés, ahí está estimulando el gasto privado, pero en un momento de incertidumbre como existe ahora y de expectativas negativas, ese instrumento de la tasa de interés se debilita mucho, ¿no? Ese es mi análisis así bien resumido de cómo veo yo este programa de reactivación.
De acuerdo, don Jorge. Muchísimas gracias por su tiempo y a todos nuestros seguidores por sus consultas. Queremos recordarles a todos nuestros seguidores que el viernes 1 de mayo se publicó la norma que permite la liberación del 25% de los fondos de AFP en el Diario Oficial del Peruano. Con ello, la SBS determinará el procedimiento operativo por el cumplimiento de la norma en 15 días calendario. Eso quiere decir que aproximadamente en la semana del 18 de mayo recién se estaría dictando esta norma. El retiro es de forma voluntaria y extraordinaria. La norma aprobada permite a los afiliados de la AFP retirar hasta el 25% de sus fondos, lo que corresponde a un monto mínimo de 4.300 de una UIT y un máximo de hasta 12.900, que corresponde a 3 UIT. Si el monto supera los 4.300, un 50% de los fondos que se entregan en un plazo máximo de 10 días calendarios después de presentada la solicitud ante la administradora privada del Fondo de Pensiones o AFP. A la cual pertenezca el afiliado también, y el otro 50% a los 30 días calendarios computados en el primer desembolso. Recordamos también que la SBS determinará el proceso de retiro, así que estamos atentos a ello. Muchísimas gracias, como le mencionaba don Jorge, por su tiempo y a todos nuestros seguidores por sus consultas. Podrán ver